Antes de ese punto de inflexión, la relación de Judith y Rec era fuerte, construida sobre admiración y sueños compartidos. Se conocieron hace 15 años, recién graduados de la Universidad de Rutgers, y rápidamente conectaron en una fiesta de un amigo. Después de 2 años de noviazgo, se mudaron juntos y luego se casaron. Construyeron un hogar estable y tuvieron 2 hijos, Will y Robert, a quienes criaron con amor. Judith tenía una exitosa carrera como diseñadora y Rec era un esposo comprensivo. Sin embargo, a medida que la carrera de Judith despegó, las cosas cambiaron. Sus largas horas de trabajo comenzaron a tensar a la familia. Aunque Rec fue paciente, empezaron a aparecer grietas sutiles en su relación. Judith se tranquilizaba pensando que podía equilibrar su carrera y su vida familiar, creyendo que lo tenía todo bajo control. Judith a menudo reflexionaba sobre su buena fortuna, sintiéndose afortunada por su vida plena. A sus 40 y tantos, todavía admiraba su apariencia, una rubia alta y en forma con ojos juveniles. Estos pensamientos desaparecieron mientras empacaba para su próximo viaje a San Diego. Dobló su ropa con cuidado y se aseguró de que su equipaje estuviera listo antes de que Rec y los chicos regresaran. El viaje era una recompensa de Dalton Industries por el lanzamiento exitoso de un proyecto. Judith estaba emocionada, aunque Rec no había estado entusiasmado con que ella se fuera de nuevo. Había trabajado duro para convencerlo y él finalmente aceptó, aunque no con felicidad. Judith, una diseñadora principal en Casual Creations, se especializaba en diseño de empaques. Su proyecto reciente fue un éxito y estaba orgullosa de su trabajo, aunque significaba pasar largas horas lejos de su familia. Mientras preparaba la cena esa noche, pensó en la noche anterior con Rec. Hacer el amor había sido intenso, más apasionado de lo habitual. El recuerdo la hizo querer hacer la velada especial antes de irse. La cena estaba lista y todo estaba en horario cuando Rec y los chicos llegaron. Judith no quería pensar en el pasado. En este momento, su enfoque estaba en su familia, su esposo Rec y sus 2 hijos, Will y Robert. Will, de casi 9 años, era despreocupado, mientras que Robert, de 7, era más serio. Se equilibraban bien y Judith los amaba por igual. Ella y Rec se habían conocido en una fiesta hace 15 años, conectando instantáneamente a pesar de haber asistido a Rutgers sin cruzarse. Después de salir durante 2 años, se mudaron juntos y eventualmente se casaron. Ella apreciaba el recuerdo de la propuesta de Rec y su vida había sido maravillosa. Cuando estuvieron listos, fueron bendecidos con 2 niños sanos. Judith lo tenía todo, aunque un ligero escalofrío le recorrió al pensarlo, que desechó como nervios por su viaje. Saludó a sus chicos con abrazos cuando llegaron a casa, Rec siguiéndolos de cerca. Ella abrazó a Rec, notando su tensión. Aunque él se relajó, había una sombra en sus ojos. No tienes que ir, ¿sabes?, dijo Rec, mirándola a los ojos. Todos queremos que te quedes. Es demasiado tarde ahora, es solo un viaje de negocios rápido, respondió ella, intentando otro abrazo, pero él se dirigió al tocador. La cena fue animada, con los chicos hablando sobre su día y proyectos escolares próximos. Will quería hacer un volcán en erupción para la feria de ciencias, mientras que Robert prefería algo único. Su charla era de buen humor, y Rec los dejó continuar antes de intervenir eventualmente. Judith disfrutó el momento, pero pronto fue hora de prepararse. Rec insistió en que limpiarían más tarde. Empacada y lista, Judith abrazó y besó a sus chicos antes de enviarlos a jugar. Se volvió hacia Rec. Los extrañaré a todos. Son solo 3 noches. Me recogerás el miércoles, ¿verdad? Rick asintió con una sonrisa. No te preocupes. Todo está listo. Ve y disfruta. Judith notó la misma oscuridad en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo, un claxon de coche los interrumpió. Es Rachel. Será mejor que me vaya, dijo, dando a Rec un rápido abrazo y beso antes de tomar su bolso y salir por la puerta. Miró hacia atrás, pero Rec ya había entrado. Sintiendo inquietud, se dijo a sí misma que solo era su imaginación. En el coche, Rachel bromeó, 3 días en Redstone. Lástima que estés tan felizmente casada. Podría haber sido divertido.
Judith rió, pero no pudo quitarse la sensación de que algo andaba mal. Era demasiado tarde para volver ahora. En el aeropuerto, Judith facturó sus maletas, pasó por seguridad y encontró su puerta. Justo cuando se sentó, Was Southern se unió a ella con una sonrisa. ¿Lista para San Diego? Lástima que no podamos saltarnos las reuniones y simplemente quedarnos en la cama, bromeó, haciendo referencia a sus encuentros anteriores. Judith sonrió a pesar de su inquietud, sabiendo que tendrían mucho tiempo juntos durante el viaje. Ella y Wes habían comenzado su aventura 2 meses antes después de un largo día en el trabajo. Agotados, se quedaron dormidos en el sofá de su oficina y cuando despertó, confundió el toque de Wes con el de Rec. La culpa luchó contra el placer, pero cedió. Lo que comenzó como un encuentro de una sola vez pronto se volvió más frecuente, aunque lo mantuvieron casual y en secreto, usando protección para evitar complicaciones. Con el tiempo, su culpa se desvaneció y retomó la cercanía con Rec, aunque algo todavía se sentía mal. Judith se convenció de que la aventura no era seria y que no afectaba su matrimonio. Este viaje, aunque le daba tiempo a solas con Wes, todavía se sentía relacionado con el trabajo y no como una aventura en toda regla. Razonó que todo volvería a la normalidad después y se reenfocaría en Rec. En San Diego, después de registrarse, Judith llamó a casa y habló con sus chicos durante 1 hora. Pero cuando preguntó por Rec, dijeron que estaba arriba y colgaron rápidamente. Estaba confundida. ¿Por qué Rec había sido tan rápido en deshacerse de ella? ¿Podría sospechar algo? Descartó el pensamiento, asumiendo que solo era culpa, y se reunió con Wes para cenar. Después de la cena, se dirigieron a su habitación, ansiosos por estar juntos. La noche estuvo llena de pasión y eventualmente se quedaron dormidos antes del amanecer. Pero en la madrugada, mientras Judith flotaba entre el sueño y la vigilia, sintió una profunda sensación de soledad y tristeza. La intensidad de ello la despertó, repitiendo, no, no, no. Empapada en sudor, se levantó y se paró en la ducha, tratando de lavar ese sentimiento. Los 3 días volaron, con noches llenas de sexo entre Judith y Wes. Aunque siempre había sido emocionante debido al secreto, pronto comenzó a sentirse rutinario. La emoción se desvaneció, y al final del viaje, ambos acordaron terminar la aventura en buenos términos. Judith estaba ansiosa por volver a casa con Rec y los chicos, pero no había podido contactarlos las 2 últimas noches. Sus llamadas no eran respondidas, solo contestaba el contestador automático. En el aeropuerto, intentó llamar a la oficina de Rec, pero no hubo respuesta, así que dejó un recordatorio sobre recogerla. Abordó el avión y rápidamente se quedó dormida, a pesar del comentario de broma de Wes sobre unirse al Club de las Altas Millas. Cuando aterrizaron en Canary, Wes se quedó atrás mientras Judith se dirigía a recoger su equipaje, esperando que Rec estuviera allí. Pero en lugar de Rec, vio a un hombre sosteniendo un cartel con su nombre. Él explicó que lo enviaron a recogerla y llevarla a casa. Asumiendo que Rec estaba ocupado, Judith aceptó y se subió a la limusina. Llamó al teléfono de Rec nuevamente, pero solo obtuvo su buzón de voz. Ahora comenzaba a preocuparse. El viaje pareció interminable y todos sus intentos de contactar a Rec fallaron. Cuando finalmente llegaron a su casa, parecía oscura y desierta. Antes de que pudiera salir, el conductor le entregó un sobre con su nombre escrito con la letra de Rec. Sintiendo pánico, tomó su bolso y se apresuró a entrar. La casa estaba silenciosa con solo unas pocas luces encendidas. Buscó en cada habitación, pero nadie estaba en casa. Arriba, en su habitación, todo parecía normal hasta que notó que la puerta del armario de Rec estaba abierta, algo que él nunca dejaba así. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que toda su ropa se había ido. Rick se había ido. Sintiendo náuseas, Judith caminó lentamente hacia la habitación de sus hijos. Las camas estaban hechas, pero sus computadoras, pósteres favoritos y ropa habían desaparecido. Con el pánico aumentando, corrió escaleras abajo buscando una nota, luego recordó el sobre Manila. Tomándolo de la mesa de la cocina, lo abrió y se desplomó en una silla.
Dentro había fotos, un informe de Spaulding Investigations y un documento titulado Decreto de disolución de matrimonio. Judith gritó. Abrumada por el dolor, lloró incontrolablemente, suplicando por otra oportunidad, lanzando platos en su desesperación hasta que finalmente se desmayó. Cuando despertó con la luz del sol de la mañana, reunió sin vida los papeles que había arrojado por la habitación. Lo primero que vio fueron las fotos, imágenes incriminatorias de ella y Wes. Corrió al fregadero, su estómago revuelto, luego regresó a la mesa, apartando el resto de las fotos. El informe detallaba su aventura, con fechas, horas y referencias fotográficas documentando su traición. Judith no tuvo fuerzas para leer más y dejó el informe. El documento legal, grueso y oficial, estaba allí, pero no pudo enfrentarse a leerlo. En cambio, abrió el sobre con una nota de Reg. La carta comenzaba: Judith, a estas alturas sabes que los chicos y yo nos hemos ido. Me llevé nuestra ropa, algunas cosas importantes de los chicos y mis cosas del estudio. Estamos en un pequeño apartamento por ahora hasta que dividamos nuestros bienes. Reg continuó, explicando cómo se enteró de la aventura. Una noche, después de que ella dijo que trabajaría hasta tarde, él le llevó un batido, solo para descubrirla con Wes en su oficina. Había observado brevemente y luego se fue con el batido, agradecido de que los chicos se hubieran quedado en el auto esa noche. Le dijo a ella que tenía dolor de cabeza, una noche que ella probablemente ni siquiera recordaría. Ella recordó esa noche vívidamente, fue la primera vez que ella y Wes habían dormido juntos. Consumida por la culpa, temía enfrentar a Reg, pero cuando llegó a casa, Reg dijo que no se sentía bien y ella se sintió aliviada de no tener que hablar con él. Incluso dijo una pequeña oración de agradecimiento. La carta de Reg continuaba, explicando cómo había contratado a un investigador privado, esperando que fuera solo un error de una vez. Pero no lo fue. El investigador instaló fácilmente una cámara en su oficina después de que Reg copiara su llave. Reg admitió que no pudo mirar muchas de las fotos, aunque parecía que ella lo estaba disfrutando con Wes. Cuando Judith mencionó el viaje de negocios, Reg ya había planeado mudarse mientras ella estaba fuera. Se enteró de que Wes la acompañaría, aunque ella había mentido sobre quién estaría allí. Reg expresó su enojo, sintiéndose traicionado no solo por la aventura sino por el engaño deliberado. Podría haber perdonado un error único, pero no una traición planificada. Rick le aseguró que su abogado la contactaría pronto y esperaba que pudieran resolver la custodia y las visitas pacíficamente. Aunque ya no la amaba, quería que los chicos se quedaran en su hogar. Terminó la carta diciendo que no tenían nada más que discutir y que había terminado con ella. Judith ahora entendía el miedo y el pavor que había estado sintiendo, era su conciencia tratando de advertirle. Pero era demasiado tarde. Rick se había ido, y ella lo había perdido todo. Pasaron los años, y Judith y Rick llevaron vidas separadas, ambos logrando éxito en sus carreras. Judith tenía su propia empresa, habiéndola construido con mucho esfuerzo. Sentada en su oficina, barajaba papeles en su escritorio, tratando de tomar una decisión. Se recordó a sí misma que no necesitaba complacer a nadie más que a su cliente. Sin embargo, estaba luchando. Pensó en cómo Rex siempre había sido un gran consejero para sus ideas. Tomó sus 3 mejores conceptos y murmuró, veamos qué pensaría él de estos. Comenzó con el más débil, imaginando los comentarios de Rex, sabiendo que necesitaba mejoras. Luego pasó al siguiente. Aún nada. Maldición, era duro. Por eso siempre acudía a él por consejo. Bien, aquí está el último. 2 personas están tomadas de la mano, caminando por la calle, sin darse cuenta de un auto que se acerca a toda velocidad hacia ellos. El hombre dice, recibí los papeles de nuestro agente de seguros Continental hoy. Estamos cubiertos para cualquier cosa. En el fondo, el auto se desvía y choca contra un poste de luz en su lugar. Ellos se alejan, ajenos al peligro. Sí, ese es el mejor. Al cliente le gustará. Haré que Clark empiece con esto mañana. Esta noche estoy demasiado cansada. Me levanté, apagué la luz y vi a Will en la puerta. Sonrió tristemente.
Hablando con papá de nuevo. Sí, ayuda, dije. Y lo hacía. Hablar con Rex siempre aclaraba las cosas. ¿Qué haces despierto? ¿Tienes escuela mañana? Solo tomaba agua. No me perderé el juego final mañana. Ni yo. Estaremos detrás del banco animándote. Sonrió y se fue a dormir. Mañana era el juego final de baloncesto. Y si el equipo de Will ganaba, irían a los cuartos de final estatales. Era una posibilidad remota, pero Will, un guardia titular y estudiante de último año, tenía esperanzas. Era alto, fuerte y tenía el talento para una beca. Era el hijo de su padre. Lo seguí hasta la cocina, viéndolo terminar su agua antes de despedirse con la mano. Me senté, no lista para dormir. Will era inteligente, no tan brillante como Robert, pero aún así agudo. Me había escuchado hablando con Rick de nuevo. Y aunque lo aceptaba, Robert lo odiaba. Rick y yo nos divorciamos después de 15 años de matrimonio y hoy marcaba 8 años desde que se hizo oficial. Fue mi culpa, y se lo dije a los chicos cuando fueron lo suficientemente mayores. Will lo tomó mal, pero eventualmente me perdonó. Robert tardó más. Después del divorcio, Rick nunca intentó quitarme a los chicos. Quería visitas ilimitadas y acepté porque tener a mis chicos era todo lo que me quedaba. Cuando pasé por tiempos oscuros, Rick se llevó a los chicos hasta que estuve estable. Me apoyaron, probablemente con la ayuda de Rick, y fueron la razón por la que seguí adelante. A medida que crecieron, pasaron más tiempo en casa y menos con Rick, quien estaba ocupado con el trabajo. Les di libertad y se convirtieron en jóvenes fuertes y seguros. Rick y yo rara vez hablábamos excepto sobre los chicos. Financieramente, ambos estábamos estables, así que no hubo problemas con la pensión alimenticia o manutención de los hijos. Con los años, encontramos una forma de cooperar y apoyarnos cuando era necesario. Era un arreglo pacífico y cómodo. Después de varios años difíciles, no creo que Rick me haya perdonado nunca, pero al menos ya no parecía odiarme. Eso fue un alivio. Todavía hablo con él en mi mente porque nunca dejé de amarlo o depender de su consejo. Aunque no estaba allí, podía imaginar nuestras conversaciones claramente y siempre ayudaba. Me mantenía cuerda, especialmente durante los tiempos oscuros después de nuestro divorcio cuando casi me ahogué en depresión. Rick fue frío durante los primeros 2 años después del divorcio. No me hablaba ni me dejaba explicar, aunque ni siquiera estaba segura de por qué hice lo que hice. Su abogado manejó todo, y cuando me resistí, Rick amenazó con cambiar los términos del divorcio y llevarse a los chicos. Cedí y firmé lo que él quería. Después del divorcio, me hundí. Me sumergí en mi trabajo, lo único que tenía además de mis chicos. Aunque Wes todavía estaba cerca, no teníamos contacto por acuerdo mutuo. Pero él alardeaba sobre nuestra aventura, lo que perjudicó mi reputación en el trabajo. La gente me veía diferente, y me aislé. Una noche, un colega me invitó a salir. Inicialmente me negué, pero luego acepté, pensando que podría ayudarme a seguir adelante. Bebí demasiado y terminamos en su lugar. El sexo fue brusco y rápido, dejándome sintiéndome vacía, pero me convencí de que no necesitaba a Rick. Durante las siguientes semanas, salí en más citas, pero todas terminaban igual, insatisfactorias y dejándome sintiéndome usada. Una noche, me desperté en el suelo de mi sala, desaliñada y sola, con solo vagos recuerdos de la noche. No podía recordar con quién había estado, pero sabía que había tocado fondo. Esa noche, me di cuenta de lo lejos que había caído. La vergüenza y el disgusto me invadieron y me pregunté en qué me había convertido. Afortunadamente, mis chicos estaban con su padre ese fin de semana, evitándoles verme en mi peor momento. Eventualmente, me calmé lo suficiente para limpiarme y tomar algunas decisiones importantes. Encontré una vieja libreta de direcciones en la oficina de Rick y programé una cita con el médico. También renuncié a mi trabajo, sabiendo que tenía que seguir adelante. Mis hijos me mantuvieron en marcha, pero estaba sola la mayoría de los días mientras estaban en la escuela. Estuve cerca de hacer algo imprudente más de una vez, pero no lo hice. Lo cual fue un milagro.
Antes de perderlo todo, vi a una terapeuta, Cheryl Hopkins, recomendada por mi médico. Me puso en medicación y me ayudó a recuperar lentamente el control de mi vida. Al principio, apenas me sostenía. Pero con el tiempo, luché para salir adelante. A través de la terapia, me di cuenta de que aunque lo tenía todo, una exitosa carrera, 2 chicos maravillosos y un esposo amoroso, no era suficiente para mí. No sabía por qué, pero fui en busca de algo más. Así comenzó mi aventura con Wes. Era atractivo y coqueto, y yo respondí. La emoción de lo prohibido superó la culpa, y comenzamos una aventura que duró 3 meses. Culminando en el viaje a San Diego. Pero me costó mi matrimonio. Continué trabajando, pero mi reputación había sufrido. Wes había hablado sobre nuestra aventura y me conocían más por eso que por mis habilidades profesionales. Aunque tenía la opción de alegar discriminación sexual, elegí no agitar las aguas mientras me dejaran en paz. También tomé malas decisiones al salir con hombres que se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Estos encuentros sin sentido me dejaron sintiéndome vacía y eventualmente me di cuenta de que había tocado fondo. Fue entonces cuando llamé a mi médico y comencé la larga escalada fuera de mi depresión, con el apoyo implacable de Cheryl. Tomó 2 años, pero finalmente me recuperé, aunque todavía consulto con ella ocasionalmente. Renuncié a mi trabajo y dejé ese capítulo atrás, pero necesitaba trabajar para mi propia cordura. Rick me había dejado la casa y suficiente apoyo financiero, pero quería construir algo nuevo. Así que comencé mi propio negocio. High Proctor Packaging Concepts, desde casa. Utilicé algo del patrimonio de la casa para obtener un préstamo y compré el equipo necesario, una computadora de alto rendimiento, copiadora a color, mesa de dibujo y herramientas para diseño gráfico y empaques. Con eso, comencé a reconstruir mi vida. En ese momento, Will acababa de cumplir 13 y Robert tenía casi 11. Me ayudaron mucho, dándome tiempo para trabajar por las noches mientras ellos se entretenían. Era un buen arreglo. Hicimos compromisos. Los llevaba a sus juegos y ellos me daban tiempo tranquilo para enfocarme en mi negocio. Entendían lo que estaba tratando de hacer y trabajamos en equipo. Fue un gran periodo en mi vida mientras comenzaba a ganar clientes. Al principio, obtuve algunas referencias de antiguos colegas. Perdí las 2 primeras cuentas pero aseguré la tercera y mi negocio comenzó a crecer. A medida que se expandía, contraté un pequeño equipo para manejar llamadas, borradores y ventas. Mandé construir una pequeña oficina detrás de la casa, lo cual funcionó perfectamente. Durante los siguientes 2 años, mi negocio creció constantemente y me volví financieramente exitosa, pagando mis préstamos. Avancemos unos años más. Will tenía 17. Robert tenía casi 16 y yo había cumplido 48. Mi negocio prosperaba con 2 empleados, y lo mantuve pequeño, enfocándome en clientes que querían trabajo de alta calidad. Estaba financieramente segura, y los chicos tenían todo lo que necesitaban. Ya no dependía mucho de Rec, y acordamos poner sus pagos de apoyo en un fondo universitario para los chicos. Will probablemente obtendría una beca de baloncesto para Ohio State, y Robert, siendo académicamente dotado, también aseguraría una. Ambos chicos eran populares. Will tenía una novia seria, y Robert también comenzaba a salir. El éxito de mi negocio trajo conexiones sociales y era bien conocida en la comunidad, a menudo invitada a eventos importantes. Pero faltaba una cosa. No salía con nadie. Desde que salí del agujero emocional en el que había caído, no me importaba ningún hombre. Tenía muchas ofertas de hombres solteros adinerados, pero no estaba interesada. Solo me importaba un hombre, Rec. Cuando Rec me dejó, fue dramático. Empacó y se mudó mientras yo estaba en un viaje de 3 días con Wes. Le dije a Rec que era por negocios, lo cual era cierto, pero no mencioné a Wes. Rick ya lo sabía, sin embargo. Tenía todo documentado. Tontamente creí que podía mantener la aventura oculta, pensando que las consecuencias eran para otros. Irónicamente, durante ese viaje, me di cuenta de que había terminado con el engaño. Pensé en Rec todo el tiempo que estuve con Wes.
Al final del viaje, me había comprometido de nuevo con mi matrimonio. Pero cuando regresé, Rec ya se había ido, dejando atrás fotos, papeles de divorcio y una carta directa diciendo que habíamos terminado. Me lo merecía. Eso desencadenó mi depresión, que tomó 2 años superar. Luego pasé otros 5 años construyendo mi negocio. A pesar del divorcio, todavía me consideraba casada, aferrándome a la promesa que me hice en el vuelo de regreso de San Diego, de rededicarme a Rec. Aunque era demasiado tarde, mi orgullo no me dejaba romper esa promesa. Durante esos años, conocí a varios hombres interesantes. Fantaseé con algunos, incluso teniendo algunos sueños eróticos, pero mi único capricho era un juguete azul que mantenía bajo llave. Lo usaba ocasionalmente cuando mis chicos no estaban en casa por la noche, y aunque comenzaba pensando en esos hombres, siempre terminaba pensando en Rec cuando alcanzaba el clímax. Extraño, ¿verdad? La vida, sin embargo, seguía avanzando. La noche después de que tuve uno de esos pensamientos, Robert y yo estábamos en el juego de baloncesto de Will, y su equipo logró una gran sorpresa ganando y avanzando a los cuartos de final estatales. Will estaba extasiado, y Robert estaba igual de emocionado. Orgullosa de mis chicos, acepté dejar que el equipo de Will celebrara en nuestra casa. Teníamos el espacio, una piscina y suficientes padres chaperones para mantener todo bajo control. La noche fue un éxito, y me dispuse a reorganizar mi agenda para estar allí para el próximo juego regional. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi agenda en la cocina, sonó el teléfono. Sin revisar el identificador de llamadas, contesté: «Hola, habla Judith Proctor». Balanceando el teléfono en mi hombro, escuché una voz que no había escuchado en un tiempo. «Rick». «Hola, Judith. Soy yo». Su voz familiar me envió un escalofrío. «Sí, reconocí tu voz. Es bueno saber de ti. ¿Cómo has estado?». Respondí. «Bien». Me preguntaba sobre el horario del juego regional. «Quiero ver a Will jugar, pero no sé los detalles». «Estoy planeando eso ahora», dije. «El juego es el próximo sábado en Columbus. Robert y yo vamos en coche el viernes por la noche. Tenemos entradas, incluyendo una para ti. ¿Podríamos reunirnos para cenar?», preguntó Rec, sorprendiéndome. «¿Los 4 antes del juego? También me gustaría sentarme contigo y Robert durante el juego». ¿Cenar juntos? No lo habíamos hecho en los 8 años desde nuestro divorcio. Éramos civilizados por los chicos, pero nunca pasábamos tiempo como familia. «Claro, sería genial», respondí, todavía procesando la inesperada invitación. A Will le encantaría vernos juntos. Le dije que nos quedaríamos en el Hotel Madison mientras las otras familias tenían habitaciones en el Marriott Courtyard. Rick estaba listado bajo la familia de Will, así que reservar una habitación sería fácil. Al colgar, no pude evitar preguntarme por qué quería cenar con nosotros. ¿Era algo nuevo? ¿Estaba comprometido? ¿O había otra razón para este cambio repentino? Rick mencionó que le gustaba la idea de quedarse en el hotel y que podría reservar una habitación allí. Me despedí, todavía en shock por la llamada, y esperé no haberme perdido nada importante. Dejé mis emociones a un lado y terminé mi planificación, que ahora se sentía aún más significativa. Después de todo, iba a cenar con mi exmarido. La parte de ex no importaba mucho para mí. No mencioné la cena a Will o Robert hasta justo antes de partir. Will ya había hablado con Rec, sabiendo que planeaba asistir al juego y pasar tiempo con ellos, pero no dijo nada sobre que cenáramos juntos. La noche antes del viaje, me aseguré de que los chicos estuvieran empacados y luego los llamé a la cocina para un pastel de manzana, algo que ambos amaban. «Chicos, tengo noticias. Los 3 vamos a cenar con su padre la noche antes del juego». Él llamó y preguntó, y le dije que sí. Esperaba una reacción, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Simplemente siguieron comiendo. Su actitud casual me sorprendió, pero luego me di cuenta de que lo veían como normal para un evento tan grande. Para ellos, no era gran cosa, pero para mí, era enorme. No había compartido una comida con Rec en casi 8 años.
Bueno, es algo importante para mí, dije. Estoy emocionada. Will levantó la vista y sonrió. Sabemos que es importante, mamá. Papá nos preguntó si estábamos de acuerdo, y dijimos que sí. Me sentí avergonzada. ¿Por qué no me lo dijeron? Hice tanto alboroto. Will me tranquilizó. Eres la mejor, mamá. El equipo también lo piensa. Papá está deseando que llegue, y será genial si todos podemos llevarnos bien. Se burlaron de mí por reaccionar de más, pero sentí su emoción también. Después de limpiar, cargué el auto, pero mis nervios solo crecieron. No podía quitarme de la cabeza la idea de que Rec había encontrado a alguien nuevo y usaría esta cena para decírnoslo. Había salido antes, incluyendo una relación seria con Leslie Wells hace unos años, y recordaba lo enferma que me hizo esa conversación. Aunque su relación terminó, temía que Rec ahora estuviera listo para algo más permanente, y la cena sería el momento en que daría la noticia. La segunda relación seria de Rec fue hace aproximadamente 1 año y medio con una mujer más joven, Jean Chambers. Ella era al menos 10 años menor que él. Al principio me pareció divertido, pero luego me preocupé cuando usó la palabra amor para describirla. Terminé la conversación rápidamente. Él nunca la mencionó de nuevo, pero asumí que todavía estaban juntos. Dejé claro a mis chicos que las relaciones de su padre estaban fuera de límites en conversaciones conmigo, y lo respetaron. Estaba convencida de que esta cena era la forma de Rec de decirnos que le propondría matrimonio a Jan. Rec nos lo diría antes de hacerlo oficial. Siempre fue educado y considerado. Tenía todo el derecho de seguir adelante, especialmente después de lo que le hice, pero la idea aún dolía. Al día siguiente, partimos para el viaje a Columbus para el juego de cuartos de final de Will. Will estaba con su equipo en el autobús y Robert y yo manejamos por separado. Quería llegar lo suficientemente temprano para ducharme, cambiarme y prepararme para la cena. Tenía un vestido nuevo, zapatos y joyería, e incluso usé el perfume que Rec me compró hace años. Quería que recordara lo que había dejado atrás. Después de registrarnos en el hotel, dejé que Robert tuviera su propia habitación, explicándole que tendría que compartir con Will más tarde. Decidimos verificar si el autobús del equipo había llegado, pero le habíamos ganado por más de 1 hora. Mientras Robert lideraba el camino, exploré el lobby del hotel y las tiendas cercanas. Eventualmente, el autobús llegó y vimos a Will con su novia Jill. Después de saludarla, Will nos vio y se acercó. Él y Robert fueron a su habitación a cambiarse, mientras yo me dirigí de regreso al lobby para mirar vitrinas y observar a la gente. Un rato después, vi a Rec entrar. Fue tanto un shock como una emoción verlo de nuevo. No me hice notar, pero lo observé mientras se registraba, eficiente como siempre. Todavía se veía genial, y no pude evitar sentir una oleada de recuerdos. Incluso cuando fantaseaba con otros hombres. Siempre era Rec quien venía a mi mente. Volví a mi habitación para prepararme y me calmé, asegurándome de estar tranquila cuando Rec llamara. Después de terminar mi cabello y maquillaje, verifiqué a los chicos. Estaban hablando sobre el juego, llenos de emoción. Se veían apuestos con camisas limpias y jeans planchados. Bueno, yo planché sus jeans, pero aún así. Regresé a mi habitación para terminar de arreglarme. Quería ponerme el vestido en el último momento para evitar arrugas. Mientras abrochaba mi collar, sonó el teléfono. Era Rec. ¿Estás lista?, preguntó. 5 minutos, respondí, tratando de calmar mis nervios. Después de colgar, comencé a entrar en pánico. La realidad de sentarme a cenar con Rec me golpeó con fuerza. Llamé a los chicos y cuando entraron en mi habitación, Will silbó. «Wow, mamá, te ves increíble», dijo con una sonrisa. Su cumplido me emocionó. Sonreí y lo besé en la frente, y mientras él fingía protestar, susurró. «Ve por ello, mamá». Estaba lista. Con el aliento de Will, mis miedos se desvanecieron. Decidí disfrutar la noche con mis apuestos hijos y ex esposo, ignorando las consecuencias.
Tomé del brazo a los chicos y nos dirigimos al ascensor para encontrarnos con Rec. Rec estaba en el vestíbulo sosteniendo una pequeña caja. Cuando nos vio, sonrió y se acercó. Por un momento, parecíamos una familia normal, esposo, esposa y 2 hijos. Rick me felicitó, diciendo que me veía hermosa. Y le di las gracias, sonrojándome. Saludó a Robert con un comentario burlón y estrechó la mano de Will, compartiendo una mirada significativa con él. Luego le entregó a Will la caja. Esto me lo dio mi padre cuando fui a la universidad, dijo Rick. Ahora es momento de pasártelo a ti. Will vaciló, luego abrió la caja para revelar un reloj de bolsillo de oro, intrincadamente grabado. Lo admiró, claramente conmovido por el gesto. Robert también estaba emocionado, sin mostrar celos. Sentí una oleada de orgullo por mis chicos y una lágrima se asomó en mi ojo, que rápidamente limpié. ¿Nos sentamos?, dije, tratando de mantener las cosas ligeras. Rick, entendiendo, tomó suavemente mi brazo y nos sentamos en el restaurante. Rick se sentó a mi lado mientras Will y Robert se sentaron enfrente, ambos sonriendo. La cena fue divertida. Los chicos devoraron hamburguesas y papas fritas mientras yo comía una ensalada y un sándwich. Rick disfrutó de un bistec y todos reímos y hablamos con facilidad. Para el postre, los chicos comieron pastel, Rick pidió sorbete y yo lo omití. Mi vestido ya estaba lo suficientemente ajustado. Después de la cena, los chicos se fueron para cumplir con su toque de queda, dejándome a solas con Rick por primera vez en años. Sorprendentemente, no tenía miedo. Ya lo había perdido hace mucho tiempo. Rick pidió café, y yo asentí en acuerdo, queriendo que la noche continuara. Nos sentamos en un silencio cómodo, disfrutando de la compañía del otro. Me di cuenta de cuánto había extrañado esta conexión. Me pregunté por qué no pudimos separarnos como amigos, pero sabía la respuesta. El dolor que le había causado era demasiado profundo para perdonar fácilmente. El camarero trajo nuestro café, sirviéndolo antes de retirarse. Ahora estábamos realmente solos. No estaba segura de qué decir y me pregunté si debería ser yo quien comenzara. Después de todo, ¿no era esta la conversación que había querido tener durante tanto tiempo pero nunca tuve? ¿Debería aprovechar la oportunidad ahora y decir las cosas que había mantenido guardadas? Justo cuando reuní el valor para hablar, Rick se volvió hacia mí. Judith, ¿puedo preguntarte algo? Solo algunas cosas que han estado en mi mente por un tiempo, si está bien. Me alivió que él iniciara la conversación. Por supuesto, Rick. Lo que sea. Solo pregunta. Dudó, luego preguntó, ¿es cierto que hablas conmigo como si estuviera allí? ¿Como si realmente estuviera contigo? Eso es lo que quería preguntar. Dios había rezado por esta oportunidad. Sí, es cierto, admití. Siempre lo he hecho, desde que comencé el negocio. Valoraba tanto tu consejo que, cuando no estabas, fingía que sí. Te conocía tan bien que podía imaginar lo que dirías. Así que te sustituí. No tienes idea de cuánto me has ayudado. Rick me miró sorprendido. ¿Por qué no me llamaste para pedir consejo? ¿No habría tenido más sentido? Rick, dejaste claro que no querías nada conmigo. Ambos sabemos por qué. Entonces, ¿por qué te llamaría para pedirte consejo? Pregunté, manteniendo su mirada. Él asintió entendiendo y miró hacia otro lado. Por un momento pensé que había sido demasiado directa, pero luego volvió a mirarme. Nunca sales con nadie, dijo Rick de repente. ¿Por qué es eso? Sé que las cosas no funcionaron después del divorcio, pero sigues siendo hermosa y exitosa. Sé que muchos hombres estarían encantados de salir contigo. ¿Por qué no has salido con nadie? Era la pregunta que esperaba y estaba lista para responderla. Tomé una profunda respiración y decidí ser honesta. ¿Qué tenía que perder? Cometí un error hace 8 años y pagué el precio por ello. No tuve más opción que pagarlo, y lo hice. Pero después de trabajar con Cheryl Hopkins, mi terapeuta, me di cuenta de que solo había un hombre para mí, y ese hombre eras tú. Lo vi a punto de objetar, así que rápidamente añadí,
Antes de que digas algo, necesitas entender, hice esa promesa en el vuelo de regreso de San Diego. Wes y yo ya habíamos terminado nuestra aventura. Estaba lista para volver a comprometerme con nuestro matrimonio y contigo. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fue eso. Pensar que podía simplemente volver a tu vida después de lo que había hecho. Pero nada de lo que hice entonces fue razonable o justo. Ahora lo sé. La arruiné, Reg. Todo fue mi culpa. Asumo toda la responsabilidad. Observé a Reg procesar lo que estaba diciendo. Tomando otra profunda respiración, continué. Después del divorcio, me prometí ser la esposa perfecta para ti, aunque sabía que ya no podía estar contigo. He mantenido esa promesa, Reg. Aunque estamos divorciados, he permanecido fiel. Salir con alguien más se sentiría como engañarte. Y no puedo hacer eso. No lo haré. Rick lucía confundido, sin saber qué decir. Sonreí suavemente y, después de unos momentos de silencio, añadí, y te diré algo que los chicos no saben. A veces pienso en, bueno, digamos que en cosas inapropiadas que me gustaría hacer con otros hombres. Pero adivina con quién siempre termino en mis sueños. Rek aún lucía perplejo, así que esperé unos segundos antes de revelar la verdad. Contigo, Rek. Incluso en mis sueños, no puedo engañarte. Puedo imaginar a otros hombres al principio, pero siempre eres tú con quien termino. Observando su expresión, no pude evitar reír. Era demasiado gracioso. No tenía idea de cómo responder. Y por primera vez en 8 años, tenía la ventaja. Dios, qué bien se sentía decir algo serio, divertido y absurdo a mi exesposo sin peleas ni dramas. Simplemente fue divertido, y me di cuenta de que lo estaba disfrutando. No tienes que decir nada, dije. Solo quería decirte la verdad, lo creas o no. Sé que mi credibilidad no es exactamente tu máxima prioridad. Rex sacudió la cabeza, aún sin saber cómo tomarlo o qué decir. No estoy seguro de entender lo que estás diciendo, pero está bien. Una pregunta más, si no te importa. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Si no sales y no quieres salir con nadie más, ¿planeas quedarte soltera el resto de tu vida? No puedo creer que eso sea lo que quieres. Sí. No había nada más que decir. Esa fue mi elección, y la tomé hace 6 años, después de salir de ese lugar oscuro. Se lo expliqué a Cheryl y ella lo aceptó como una decisión razonable. Tenía mis razones y ella las conocía, así que nunca intentó hacerme cambiar de opinión. Rick me miró, sus ojos fijos en los míos. Sostuve su mirada, mi confianza en mi propia vida y decisiones dándome la fuerza para mantenerme firme. Si no podía tener a Rick por lo que le hice, entonces había pagado el precio y era libre de tomar mis propias decisiones. Elegí estar sola. Rick aún estaba procesando todo lo que le había dicho. Había sido honesta, le di la verdad, y él lo sabía. No había mucho que pudiera decir, así que se quedó en silencio. Sugerí que nos moviéramos al salón para un trago nocturno, y él me dio una mirada que no reconocí. Sin embargo, después de 8 años, la gente cambia. Rex salió de la cabina, extendió la mano para ofrecerme la suya y me condujo al salón. Mientras lo seguía, lo admiré desde atrás. Realmente era un hombre impresionante. Se detuvo para pagar la cuenta mientras yo esperaba en el vestíbulo, notando algunas miradas de hombres cercanos. Estaba acostumbrada a ese tipo de atención y la ignoraba en su mayoría, excepto por algunas miradas interesantes. Pero nunca daba la impresión equivocada. Sin gestos coquetos, sin miradas prolongadas, nada que sugiriera que estaba disponible. Rex se acercó, tomó mi brazo suavemente y me guió al salón. Nos sentamos en una pequeña mesa en la parte de atrás, y en lugar de sentarse frente a mí, eligió sentarse a mi lado. Me sorprendió gratamente y sonreí ampliamente. Él me devolvió la sonrisa. Judith, tengo que decirte algo. Durante los últimos 3 años, he contratado a un investigador privado para ver cómo estabas, solo para demostrarme a mí mismo que Will y Robert no estaban exagerando sobre cómo vivías. Nunca quise invadir tu privacidad, pero no podía evitar preguntarme sobre tu vida personal.
Mi sonrisa se desvaneció. Después de todo lo que había hecho, merecía ser castigada. ¿Pero qué derecho tenía él de vigilarme después de todo este tiempo? No era justo. Y sentí una oleada de ira. Por primera vez en años, supe que tenía que decirle algo a Rek, incluso si arriesgaba a alejarlo. Después de 8 años y un divorcio donde me excluiste de tu vida, ¿decidiste investigarme? Yo nunca te hice eso. Le dije a los chicos que no hablaran de ti ni trajeran tus asuntos o aventuras a mi casa. Respeté tu privacidad. ¿Por qué no pudiste hacer lo mismo por mí? Lo siento, dijo. Al principio me dije a mí mismo que era para proteger a los chicos, pero sabía que no era cierto. Eras una gran madre y ellos me han dicho innumerables veces cuánto te adoraban y cómo les diste todo lo que necesitaban para prosperar. Luego me dije a mí mismo que solo quería ver cómo vivías sin un esposo. Eso estaba más cerca de la verdad. Me sorprendió ver cómo vivías. Nunca saliendo, solo saliendo con mujeres o clientes. No podía entender por qué y me volvía loco. Eso es parte de por qué quise unirme a ti esta noche y para el juego de mañana. Necesitaba ver por mí mismo que eres feliz y estás contenta con tu vida. Y estoy convencido de que lo estás. Estás más feliz y en paz de lo que nunca te vi antes. Es una verdadera mejora. Escuché atentamente todo lo que Rek decía. Y, curiosamente, le creí. El Rek que conocía no invadiría mi privacidad sin una razón. Esta era su forma, y lo entendía. Aún cuidaba de mí. Y de nuestros hijos, por supuesto. Bueno, supongo que tenías tus razones, pero lo habría apreciado más si me lo hubieras preguntado. Hablamos de vez en cuando. Podrías haber preguntado. ¿Me habrías respondido? ¿Honestamente? Sí, Rek, lo habría hecho. Esta es quien soy ahora, la persona en la que me convertí hace 5 años. No soy la misma mujer que te engañó, la que destrozaste. Sé quién soy ahora y sé lo que hice. He pagado el precio. ¿Cómo es el dicho? Cometes el crimen, pagas el tiempo. Bueno, cometí el crimen y el tiempo después fue un infierno. Durante 3 años viví en la oscuridad. Primero el divorcio, luego las consecuencias, la depresión, la caída. Pero me levanté y seguí adelante. Así que sí, te habría dicho todo. Habría dado la bienvenida a la oportunidad de explicarte por qué hice lo que hice. Recé por la oportunidad de decirte 2 cosas, Rek. Solo 2 cosas simples. Nunca tuviste la culpa de nada de eso, y estoy tan arrepentida por lo que hice. Rek escuchó atentamente, y cuando terminé, sus ojos se abrieron. Pude ver un brillo en ellos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Rek era un hombre orgulloso y fuerte, y sabía lo difícil que era para él dejarme verlo así. Así que, como cualquier esposa amorosa haría, me levanté y me excusé al baño de mujeres. Me moví rápidamente para protegerme de derrumbarme frente a él. Una vez dentro, me dejé llevar. Lloré para liberar la tensión, y cuando terminé, había terminado. Había dicho lo que necesitaba decir. Estaba orgullosa de mí misma y sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Esas simples palabras habían sido increíblemente poderosas. Me enjuagué la cara con agua, reapliqué mi lápiz labial y me puse unas gotas en los ojos para ocultar el enrojecimiento. Miré mi reflejo. Sí, estaba lista para volver. Cuando regresé a la mesa, Rek estaba sentado con las manos entrelazadas frente a él. Levantó la vista cuando me acerqué y me saludó con una gran sonrisa, una mirada de orgullo. Orgulloso de estar conmigo. Tranquilízate, corazón mío. Chica tonta. Se levantó como el caballero que siempre fue y esperó hasta que me senté. Luego me sorprendió diciendo, gracias por darme tiempo para componerme. Siempre supiste conocerme mejor de lo que yo me conocía. Lo hice, respondí. Pero eso es porque te amaba tanto. Salía de forma natural. Aún lo hace, Rek. Aún te amo, ¿sabes? Casi me tensé, preparándome para su reacción. Estaba lista para cualquier cosa. Enojo, dolor, disgusto, sorpresa, incluso vergüenza.
Cualquiera de esas tendría sentido de alguien a quien herí tan profundamente como hería a Rec. Estaba preparada para lo peor. Lo que dijo a continuación me sorprendió completamente. Te creo, Judith. Realmente creo que me amas ahora, y que me amabas entonces. Nunca dudé de eso. Mis acciones no fueron porque pensé que amabas más a Wes que a mí. Me divorcié de ti porque tu traición me dolió tanto que no pude encontrar una forma de seguir adelante contigo. Y lo intenté. Realmente lo intenté. Cuando descubrí lo que estabas haciendo, me pregunté si podía perdonar y olvidar. Estaba casi listo para aceptarlo como un error que podíamos superar. Luego mentiste sobre el viaje a San Diego y con quién ibas. Ahí fue cuando supe que mi amor no era suficiente. No tenía otra opción. Mientras escuchaba, mi corazón se rompió. No por mí, sino por él. Su voz se suavizó mientras continuaba. Puede que no me creas, pero alejarme fue la decisión más difícil que he tomado. Porque, como tú, nunca dejé de amarte. Incluso sabiendo lo que hiciste, no pude dejar de amarte. Simplemente no podía perdonarte. Y sabía que nunca lo olvidaría. Rec, por favor, no vayamos allí. Entiendo. Y no te culpo por no perdonarme. Sé lo que hice y llevo esa vergüenza. Has sido justo conmigo, siempre cooperando cuando se trataba de nuestros hijos. Nunca has arrojado mis errores en mi cara. Todo lo que puedo decir es gracias por darme este tiempo para decir lo que necesitaba. Es un regalo que siempre apreciaré. Gracias. Rec me miró con esa expresión desconocida de nuevo. No la entendía completamente, pero no era ira ni resentimiento, así que estaba agradecida. Me sentía bien. Como si tal vez pudiéramos volver a ser amigos. Quería dirigir la conversación a un terreno más seguro. Cuéntame sobre Jean Chambers. La última vez que supe, ella se dirigía hacia algo serio. ¿Está a punto de convertirse en la próxima señora Proctor? Mi estómago dio un vuelco al mencionarla, pero pensé que si lo mencionaba, él se sentiría cómodo hablando de sus planes futuros. Su expresión cambió a sorpresa. Tal vez no había planeado hablar de ella. Quizás aún era demasiado pronto. Sacudió la cabeza y dijo, no he visto a Jan en casi 2 años. Sorprendido de que aún la recordaras. ¿En serio? Mencionaste una vez que pensabas que podrías realmente amarla. Supuse que el matrimonio estaba en las cartas. Estaba enamorado en ese momento. Era joven, ambiciosa, y pensé que podía mantener el ritmo. Vaya, estaba equivocado. Terminamos no mucho después. No he estado con nadie desde ella. ¿Pero por qué? No pude evitar preguntar. Sigues siendo tan atractivo como siempre, y tienes todo lo que una mujer querría. Eres exitoso, guapo, genial en la cama y acomodado. ¿Qué te detiene? Simplemente no he encontrado a alguien que me satisfaga completamente. Las mujeres con las que he salido eran demasiado agresivas, no lo suficientemente asertivas, malas en la cama o solo buscaban a alguien que las cuidara. Ninguna de ellas tenía lo que necesitaba. Pausó, luego me miró seriamente. Hubo una que lo tenía todo, pero no funcionó. Tomé el anzuelo, ansiosa por escuchar más. Este era mi Rec. Incluso si lo que decía me dolía, era maravilloso simplemente sentarme aquí y hablar con él. ¿Por qué no funcionó? ¿Fue tan tonta como para dejarte escapar? ¿Quién era esta mujer loca? Eras tú. Y sí, fue tonta. Me alejó. Es una pena porque era perfecta para mí. Mi respiración se volvió entrecortada. Esto era todo. Mi oportunidad para algo que había perdido la esperanza de volver a tener. Si no tomaba el riesgo ahora, lo lamentaría para siempre. Podría estrellarme y arder, pero caería luchando. Con el corazón en la mano, me lancé. Tal vez ella aprendió su lección, Rec. Tal vez ahora es más inteligente y sabe lo que tendría con un hombre como tú. Tal vez esté lista para ti ahora, lista para una vida juntos con todo lo que eso conlleva. Estoy segura de que no cometería los mismos errores de nuevo. ¿Crees que eso es posible? ¿Podría ser diferente esta vez?
¿Por qué no cometería los mismos errores de nuevo? Preguntó en voz baja. No creo que pueda soportar ese tipo de dolor de nuevo. Me dolió demasiado la primera vez. Creo que ella preferiría morir antes que cometer esos errores de nuevo. ¿Sabe cuánto dolor causó a quienes amaba? Creo que moriría antes de hacer eso de nuevo. De hecho, sé que lo haría. Lo sé con todo mi corazón. Rick me miró y contuve la respiración. ¿Podría perdonarme? ¿Había suavizado el tiempo su corazón lo suficiente como para atenuar el dolor que le causé? ¿Permitiéndole amarme de nuevo? Lo miré a los ojos, manteniendo su mirada, esperando que la persona en la que me había convertido fuera clara si él miraba lo suficientemente de cerca. No dijo nada, pero extendió su mano hacia la mía. Se la di, aún conteniendo la respiración. Si no hablaba pronto, sentía que explotaría. Esta noche había tomado un giro que nunca esperé. Había retrocedido todo el camino, ofreciendo una oportunidad que pensé que había perdido para siempre. Y no estaba segura de poder aguantar mucho más sin gritar. Te creo porque quiero creerte, Judith. Tengo que creerte si quiero ser feliz. No he sido feliz en los últimos 8 años. He intentado olvidarte y seguir adelante, pero eso ha sido un fracaso. Ninguna de esas mujeres eras tú. Eso es lo que estaba buscando. Finalmente me di cuenta de que solo ha habido una mujer para mí. Mi corazón se elevó con sus palabras. Pero luego hizo una pausa y su tono cambió. Pero Judith, lo único que puedo decir hoy es que te perdono. Te perdono por destruir mi familia y mi matrimonio. He intentado seguir adelante durante años, pero no pude. Algo siempre me detenía. Ahora me doy cuenta de que era mi enojo. Lo estoy dejando ir. No tengo emociones que me aten a ti. Dijiste que te devasté durante 8 años. No, no lo hice. Fueron las consecuencias de tus acciones. Solo reaccioné a lo que hiciste. Ahora no siento nada por ti, ni enojo, ni odio, y finalmente, ni amor. Luego se levantó y se fue. El equipo de Will perdió en los cuartos de final, pero todos lo animamos. Jugó brillantemente y fue suficiente para ganarse la beca por la que había trabajado tan duro. Su padre y yo estábamos tan orgullosos de él esa noche. Jugó con todo su corazón, pero aceptó la derrota con gracia. Continuó jugando en la universidad, obtuvo un título en administración de empresas y se unió a la compañía de su padre después de graduarse. Ascendió hasta que Rex se retiró y le pasó el negocio. En el camino, Will se casó con Jill, su novia de la secundaria, y ahora tienen 3 maravillosos hijos. Robert obtuvo una beca académica y asistió a Harvard. Quería ser abogado, se graduó con honores y se unió a un bufete en la ciudad de Nueva York. Se construyó una reputación como un abogado feroz y eventualmente comenzó su propia práctica. Ahora tiene un equipo de 4 abogados y recientemente le propuso matrimonio a una mujer que conoció a través de uno de sus casos. Parecen profundamente enamorados y tenemos esperanzas para su futuro. Rick y yo nos encontramos varias veces a lo largo de los años. Siempre fue educado, demasiado educado, y podía decir que solo era por cortesía. Aún lo amaba, pero él no tenía nada para mí. No podía culparlo. Yo lo había convertido en el hombre que se había vuelto. Mantuve mi empresa y seguimos siendo exitosos en la industria. Con el tiempo, dejé que mis socios asumieran más responsabilidad y trabajé cada vez menos. Cuando Rick entregó su compañía a Will, tomé la difícil decisión de vender la mía a un grupo de mis empleados. Llegamos a un acuerdo y finalmente me jubilé. Cumplí 60 años y todos vinieron a celebrar, pero mientras socializaba, sonriendo y charlando con todos, seguía buscando a Rick. Reí e hice pequeñas conversaciones, pero por dentro me sentía vacía. Tenía una casa, un auto y mis hijos, pero nadie con quien compartir mi vida. Rick falleció un año después. Nunca se volvió a casar, todo por mi culpa. Murió pacíficamente mientras dormía. Lo vi en el ataúd, de cabello blanco, bien afeitado y aún apuesto. Aunque me había dejado emocionalmente hace mucho tiempo, esta vez se había ido para siempre. Aún visito su tumba. Me siento allí,
pero no tengo palabras para él. Todo lo que me queda son remordimientos, deseando haber tomado decisiones diferentes. Pero todo lo que puedo hacer ahora es lamentar.